Ya estamos. Les voy a compartir mi pantalla. Me avisan solo para confirmar si se mira bien. ¿Qué dice Joshua? Se mira bien, ¿verdad? Acá el folleto. Sí, sí se mira. Ok. Sí, no he tenido ese problema porque con Zoom a veces no se logran ver bien. Solo voy a hacerlo más grande. Ahí está mejor. Ok, chicos, le había mencionado en el grupo de que la última ocasión no es que hayamos visto en sí la clase 7, sino que la adelantamos un poco porque la primera parte consiste en una continuación de la clase 6, que es acerca de las reglas de 3. La última vez aprendíamos cómo diferenciar entre una regla de 3 directa y una regla de 3 inversa. ¿Quién recuerda cómo podríamos diferenciarla? César, tú lo recuerdas. ¿Cómo sabemos que es directa y cómo sabemos si es inversa? Si es directa, este, ambas suben, ¿verdad? Ajá, exacto, Y si son inversas, pues una sube y la otra baja. exacto. Así es. Entonces puede ver, vamos a ver ahorita a continuación. ¿Qué pasa cuando es compuesta? Simplemente, ahora vamos a ver una combinación de ambas. Pueden haber tanto directas como inversas. Veamos un ejemplo de lo que les estoy mencionando. Acá dice este ejemplo, vamos a pedirle la ayuda a Alice. Por favor, puedes leerlo en el ejemplo 1.1. Alice, por favor, ¿podrías encender tu audio? ¿Cuál dijo? Acá, el ejemplo 1.1. Puedes leerlo. 1.1. Espérame. Una guardería con 120 niños proporciona 4 raciones de alimentos diarios a cada pequeño durante 18 días. Si la población se aumenta en 50 niños, ¿cuántos días durarían los alimentos si se disminuyen a 3 raciones diarias? Gracias, exacto. Entonces veamos qué factores están en juego acá. ¿De qué me habla el problema? ¿De qué cosas? ¿Quién logra identificarlo? Resaltemos de qué factores está hablando. César, ¿qué diría? Profe, no escuché muy bien. ¿Podrían volver a leer el ejercicio? Ok, veamos. Dice una guardería con 250 niños proporciona 4 raciones de alimentos diarios a cada pequeño durante 18 días. Si la población se aumenta en 50 niños, ¿cuántos días durarán los alimentos si se disminuye a 3 raciones diarias? Entonces, ¿de qué cosas me está hablando acá? ¿Qué cosas se están relacionando? Entonces, entre más cantidad de personas haya, menos cantidad de alimentos se dará, ¿no? O sea, durará. Exacto, eso es cierto. Pero hay otro elemento más que no están considerando. ¿Cuál es? Ya mencionaste la población, o sea, niños. Ese es un factor, estoy de acuerdo. Otro factor dijiste es el alimento, ¿no? Eso Sí. es cierto. Pero ¿cuál es el otro factor que no están tomando en cuenta? Los días. Esa es la duración. Ajá. Ah, exacto. ¿Cuánto dura? Perfecto. Entonces, vean, esos son 3 elementos. Anteriormente, solo estábamos acostumbrados a relacionar un factor con otro factor y así ver si era directa o inversa. Pero en este caso pueden haber de 3 a más factores. Y veamos qué es lo que sucede. De forma similar, miren, hacia en la tabla. ¿Se acuerdan que les dije que ahora sí va a ser más útil que en la vez pasada?
En la tablita ponemos los factores en cada columna. O sea, niños, ya dijeron. El alimento que se le da a diario, que si son 4 raciones o 3 raciones. Y la duración de los alimentos. Entonces recuerden, ¿cómo sabemos si es directa o es inversa? A esto préstenle mucha atención, incluso pueden anotarlo ahí en sus cuadernos porque no aparece por acá. Para saber, de hecho pueden anotarlo, se lo voy a dictar. Para saber si un factor es inversa o directamente proporcional con lo que deseamos conocer, solo se compara cada factor con el factor donde se encuentra nuestra incógnita. Eso es todo. Se lo traduzco ahora con el ejemplo práctico. Nuestra incógnita, ¿a dónde está? ¿En la cantidad de niños? ¿En la cantidad de raciones? ¿O en la Espere, cantidad profesor, directamente proporcional. ¿Cómo? Directamente proporcional, ¿qué más? Ah, lo que le quité. Ok, léemelo. Para saber si un factor es inverso o directamente proporcional, ¿qué más, profesor? Coma, se compara con Sí. el factor en donde se encuentra la incógnita. Ok, gracias. Listo, entonces hagamos esto. Vean, este problema la incógnita está en los días, en la duración, no sabemos cuánto dura. Entonces, para saber si yo voy a poner que las raciones y los niños son directos o inversos, yo me pregunto lo siguiente, siempre comparo con esto, con el factor donde esté mi duda o mi incógnita. Preguntémonos entonces, comparemos días con raciones primeramente, estos dos. Observen, ¿qué pasa? Si yo le doy más raciones diarias, ¿va a durar menos o más días la comida? ¿Qué dirían? Va a durar menos días. Exacto, porque mientras más comida le doy al día, más rápido se va agotando, ¿verdad? Entonces, ven, por esa razón le pusieron que es inversa. Aumenta las raciones, pero disminuyen los días. Entonces, ven, para que los días aumenten, tienen que disminuir las raciones. Entonces, van en sentido contrario, por lo tanto es inversa. Ahora analicemos con los niños. Igual, siempre los días con los niños. Mientras más niños hayan, va a durar más días o menos días la comida. ¿Qué dirían? Recuerden que todo esto es pura lógica. Mientras más niños hayan, ¿dura más o dura menos la comida? Dura menos. Dura menos, exacto. Entonces miren, lo mismo ocurre. Para que dure más días, tienen que disminuir la cantidad de niños. Por lo tanto, ven que también dice aquí es inversa. Una vez que hemos determinado cómo es la relación de cada una, si es directa o es inversa, pues procedemos de forma similar a como hacíamos anteriormente. Noten acá, voy a borrar un poquito para que vean el orden en que lo hacen las divisiones. Aquí ya tenemos la solución en este recuadro, todo esto de acá. Entonces dice, voy a ponerlo rojo. Noten, dice 18 entre x. Siempre divido o hago la fracción en el factor donde está mi incógnita. Y ponen 18 sobre x, o sea que van de arriba hacia abajo, ¿verdad? Debe ser igual. ¿Cuál es la diferencia con el caso anterior? Anteriormente era igual a otra fracción. Y ahora va a ser a una multiplicación de fracciones. ¿Cuántas multiplicaciones van a haber? Va a depender de la cantidad de factores adicionales. Como ven, aquí solo hay dos factores más, pues solo tenemos dos cosas que se están multiplicando. Entonces, como era inversa, la primera fracción va ahora de abajo hacia arriba. Por eso ahí pusieron 3/4. Y la segunda fracción, como también es inversa, lo mismo va de abajo hacia arriba. Por eso dice 300 entre 250. De aquí multiplicamos esta parte y despejamos la x. Verifiquen si eso les da.
Me avisan si les da eso. Voy a preguntárselo. Alison, ¿te da la misma respuesta de 20? Me da otra cantidad. Lo voy a volver a ¿Cuánto? verificar. Ok. Recuerden cómo se hace esta despeje. Primero hacen todo esto. Multiplican. Incluso podemos simplificar, recuerden. Por ejemplo, Alison, ayúdame. Aquí puedo eliminar estos ceros, ¿verdad? Sí. Ahora veamos. El 30 le puedo sacar mitad. Y a este 4 también. Me quedaría un 2. Y aquí 15. Ahora, ¿qué le puedo sacar al 15 y al 25 que quedó abajo? Alison. Quinta. Quinta, exacto. Quinta de 15, ¿cuánto es? 3. Y quinta de 25. 5. Exacto, 5. Entonces, miren, me queda 3 quintos por 3 medios. O sea, que 18 sobre X va a ser igual a 3 por 3. ¿Cuánto es 3 por 3? 9. 9, así es. 9 sobre 10. Y ahora, ¿cómo despejo esto? Recuerden que hacemos una multiplicación en cruz. Si se fijan, para evitar esto, por eso es que les decía en la clase anterior, es mejor poner de un solo la división, la variable entre lo anterior. No, sí, porque si no, tenemos que dar vuelta. Entonces, para resolver este tipo de fracción, solamente le damos vuelta al mismo tiempo. Entonces me quedaría x sobre 18 es igual a ¿cuánto si le doy vuelta a la otra fracción? A 10 novenos. Exacto, 10 novenos. Y ahora este 18 que está aquí dividiendo, ¿qué pasa a ser al otro lado? A multiplicar. Perfecto. Entonces, ¿cuánto sería el resultado? X va a ser igual a 10 por 18 es 180. 180 entre 9, ¿cuánto es? Alison, ¿cuánto te da? 20. 20, correcto. Entonces, ven, da la misma respuesta. Sigamos con otro ejemplo ahora. Vamos a ver una en la que pueda ser así, de muchos más factores. Al ejemplo 1.3. Por favor, ahora le vamos a pedir la ayuda a Andrea. Andrea, ayúdanos con la lectura, por favor. Del ejemplo 1.3. Sí, lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí se lee. Se calcula que para construir una barda de 600 metros en 18 días, trabajando 8 horas diarias, se necesitan 12 hombres. ¿Cuántos días tardarán 8 hombres trabajando 6 horas diarias para construir una barda de 400 metros? Gracias. Pregunta, Andrea, ¿qué cosa se está relacionando ahí? ¿Cómo? ¿Qué cosas se están relacionando? La hora y la cantidad de días. Ajá, es cierto. Días, aquí está bien. Horas, perfecto. ¿Qué más? Y también la longitud de la barda que van a construir. Ajá, longitud de la barda, perfecto. ¿Qué más? Solamente eso. No, y también la cantidad de personas que van a trabajar para construirlo. Perfecto. Miren, en este problema incluso ya se aumentó al doble. En el día anterior solo estábamos acostumbrados a trabajar con 2 elementos.
que se comparaban. Ahora ya hay 4 elementos. Y no importa. En otros problemas pueden haber 10, 20, los que quieran. Simplemente el análisis es similar. Veamos, ya tenemos los 4 factores. Aquí están. Primero los hombres, después están las horas, ya lo decía Andrea. La longitud de la barda, aquí está, es el tercero. Y el cuarto es la duración. La pregunta es, Andrea, ¿en dónde está la incógnita? ¿En cuál de los factores? Está ¿cuántos días, perdón? ¿Cuántos Exacto, días se van a pasar? Perfecto, entonces recuerden, de ahora en adelante para saber si es directa o inversa con los demás factores, siempre lo voy a comparar con el factor en donde está mi incógnita, es decir, acá, en este problema. Y comparemos entonces y veamos si es cierto. Pregunta, mientras más larga sea la barda, ¿voy a tardar más o menos días en hacer este trabajo? ¿Qué dirían? Mientras más largo sea la barda, más se va a dilatar, mientras más larga más se dilata, pero también varía según la cantidad de personas que trabajen. Porque, por ejemplo, si hay bastantes personas, se termina más rápido, obviamente. Entonces, miren, para no complicarnos, recuerden, vayan uno por uno. Solamente ahorita olvidémonos de lo demás. Simplemente, mientras más larga la barda, duró más días o menos días. Ya lo habías dicho, Andrea. Solo entre estos dos. Exacto, más días. Entonces, entre estos dos, si aumenta una, aumenta la otra. Por lo tanto, es una relación directa. ¿Lo ven? Así de simple. No me interesa, cuando estoy determinando si es directo o inversa, no me fijo en los demás, solo en lo que estoy comparando. Vayamos al siguiente ahora. Horas y días. Mientras más horas trabajen al día, si trabajan más horas al día, ¿van a durar más o van a durar menos? ¿Qué dirían? ¿Qué dice Mario ahora? Mientras más horas trabajan en un día, al final van a tardar más días o menos días. Alison, ¿qué dice? Menos días. Menos días, así es. Miren, entonces van en dirección contraria. Por lo tanto, es una relación inversa. Vamos con el tercero. Ahora es con la cantidad de hombres. Pregunta, mientras más hombres haya trabajando, ¿van a durar más o menos días? Menos días. Menos días, exactamente. Entonces, ven igual, va en sentido contrario, por lo tanto, es inversa. ¿Qué hacemos ahora? Plantear la ecuación. Recuerden, a un solo lado de la ecuación está la fracción principal, que es donde está mi incógnita. Por ejemplo, lo voy a poner aquí en rojo, miren. Y aquí dividen de arriba hacia abajo, pero yo les recomiendo que hagan al revés. Aquí porque ya está resuelto, pero cuando ustedes lo hagan, pongan mejor X entre 18, sale más rápido. Entonces aquí tienen a un solo lado esa división. Tiene que ser igual a la multiplicación, en este caso, de 3 cosas. ¿Por qué? Porque hay 3 factores. Entonces, miren, aquí están las 3 factores correspondientes. ¿En qué orden voy a poner las fracciones? Ya va a depender si es directa en el mismo sentido, si es inversa en sentido contrario. En el primer caso va a ser igual, vean, de forma directa de arriba hacia abajo, a 600 entre 400. Por, aquí como era inversa, va en sentido inverso. 6 entre 8. Por, igualmente acá, es inverso, va al revés. 8 entre 12. Y multiplicamos todo esto. Recuerden que en fracción se multiplica frente a frente. Entonces arriba me queda toda esta multiplicación y abajo todo esto. Incluso podemos hacerlo más rápido simplificando.
Simplificamos estos 100. Después podemos sacar, miren, este 8. Con este 8 se elimina. Este 6. Con este 12 me queda un 2 solamente. Después me queda este 6 con este 2. Y miren, así de fácil. Al lado izquierdo solamente quedó 3 sobre 4. Entonces tendría que 18 sobre x es igual a 3 sobre 4. Y aquí hacemos lo que le explicaba anteriormente. Para despejar x, damos vuelta a ambos lados de la ecuación. Y ponemos x entre 18 es igual a ¿cuánto si le doy vuelta? ¿Qué sería igual a x sobre 18? 4 tercios. 4 tercios. ¿Y qué hacemos ahora? Pues este 18, recuerden, está dividiendo. ¿Qué pasa a ser al otro lado? Multiplicar. Multiplicar. Entonces me queda x va a ser igual a 4 por 18 sobre 3. ¿Puedo simplificar algo aquí? ¿Qué dicen? El 18 con el 3. ¿Qué tendrán? Tercera 18. 6. 6. Entonces miren, me queda 4 por 6. ¿Cuánto es 4 por 6? 4 por 6, ¿cuánto le da? Miren, ahí está la respuesta. 4 por 6, 24, sin necesidad de hacer grandes cantidades de multiplicación. Solo simplificando. ¿Preguntas hasta ahí? Alison, Andrea, Ashley, César, Jordan. Nadie tiene dudas. Está bastante sencillo, ¿verdad? Porque se parece a la clase anterior. Sí, yo no tengo duda. Perfecto, entonces vamos a la práctica ya. Es la parte que les gusta más. Bien, vamos a empezar con uno sencillo. Ya en la clase anterior habíamos hecho incluso uno similar. Hagan el problema 1 y les voy a dar igual un tiempo. Voy a poner el reloj. Entonces, aquí está. Y después vamos a buscar a alguien de ustedes. Se lo voy a marcar el tiempo que doy. Creo que para esto le voy a dar poco. 2 minutos le voy a dar. Bastante rápido. Ok, permítanme, solo acomodo esto. Ahí ya pueden verlo. Entonces, chicos, empiecen. Bien, empiecen ya a hacer el problema 1. Después voy a poner al azar uno de ustedes.
pasó el tiempo. Vamos ahora a poner al azar a quién de ustedes les va a tocar. Pero vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a ver quiénes están ahora. Josh ya está. Vamos a añadir a Mario. Alice ya está. Allison. Ashley y Natalie también. César. Jordan. Vamos a ver. Ok, y acá, pues por el momento no va a hacerlo Natasha, tiene problemas técnicos ahorita. Bien, vamos a empezar. Bien, le toca a Andrea. Andrea, ¿cómo lo hizo? ¿Pudo terminarlo? No he terminado aún. Es que me llamaron para hacer algo rápido. Bueno, terminémoslo acá entonces. Primero, ¿puedes leerlo, Andrea? Para todos. Dice, Andrea lee un libro de 500 páginas y lee una hora diaria. ¿Cuántos minutos debe leer diariamente para que en condiciones iguales lea un libro de 800 páginas en 15 días? Okay. ¿Cuáles son los factores que se están ahí relacionando? Días, horas, sí, día, hora, minutos y cantidad de páginas del libro. Entonces veamos. Páginas, días. Pregunta, ¿las horas y los minutos son las mismas o es diferente? ¿Qué diría? ¿Se refiere al mismo Pero lo factor, mismo, o... 60 minutos equivalen a una hora. Entonces, Ajá, cierto, hay una relación directa. Entonces realmente cuando les habla de cuántos minutos, pueden ser como que a esto, cuánto tiempo lee al día. Entonces vamos a poner como que tiempo de lectura diaria. Todos de acuerdo que son esos tres factores, ¿verdad? Entonces pongamos aquí la tablita. 3 factores, ¿no? Entonces 3 columnas. Bien. ¿Cuáles son los primeros datos? ¿Cuántas páginas hay? 500 páginas. Ok, entonces ponemos 500 páginas. ¿Cuántos días lo lee? Andrea. diga, ¿En cuántos días se leen esas 500 páginas? en 20 días. Ok. ¿Y cuántos minutos lee diariamente? 60. Exacto, 60 minutos. Vamos al siguiente factor, o a la siguiente condición, mejor dicho. Dice cuántos minutos debe leer diariamente. Entonces, ¿dónde pongo la variable? ¿En el primero, segundo o tercer factor? Andrea. Diga. ¿Dónde pongo la variable? ¿En cuál de los tres factores? Permítame. Serían los minutos. Exacto, aquí pongo la variable X. Entonces, en este caso, ¿cuántas páginas tengo que leer? Sería 800 son. Así es. 800. ¿Y cuántos días? En 15 días. Perfecto. Entonces, vean, ahí ya tenemos la tablita con todos los datos. Ahora solo vamos a preguntarnos qué tipo de relación habrá. Y pensemos entonces. Voy a ponerlo en otro color. Solo que se mire el rojo. Ok. Pregunta. Recuerden, para sacar el tipo de relación, siempre comparo con el factor donde está la variable. Entonces, minutos y días. Comparemos. Mientras más minutos dedique yo a la lectura diaria,
¿Voy a tardar más días o menos días en leer un libro? Día. ¿Cómo? Menos. Exacto. Entonces, miren, esto aumenta los minutos diarios y disminuye los días. Entonces, ¿qué tipo de relación es? ¿Directa o inversa? Inversa. Inversa. Entonces, en cuanto a los días, es inversa. Vamos a poner esta abreviación de inversa. Vamos con la otra. Preguntémonos. Aquí son páginas y minutos. Mientras más páginas se leen, ¿debo dedicar más minutos o menos minutos a la lectura? ¿Qué dice? Son más minutos. Exacto, porque como hay más páginas, tengo que leer más minutos al día para terminarlo. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? ¿Qué tipo de Directa. relación? Directa, correcto. Aquí es directa. Ok, borremos y ahora vamos a la parte ya de la resolución, a escribir las ecuaciones. Entonces, miren, les recomiendo siempre poner la fracción donde está la incógnita, poner la X arriba, así sale más rápido. Entonces escribimos X entre 60. Noten cómo estoy haciendo la división, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Y entonces voy en esta dirección. Ahora, con los días, como es inversa, ¿cómo tiene que ir la fracción al otro lado? ¿En qué dirección? Andrea. De arriba hacia abajo. Exacto, miren, al revés, porque es inversa. Y en cuanto a las páginas, ¿en qué dirección? Recuerda, Andrea, a usted es la que le tocó este problema. ¿Cómo Entonces, dice? la última es cómo la voy a hacer la división. Me Si pegué. es directa, ¿cómo voy a dividir estos dos números? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? De abajo hacia arriba. Así es, miren, el mismo orden que hago la fracción original, que es esta. Entonces, ahí están las flechitas. Van en el mismo dirección cuando es directa. Y van inverso cuando la relación es inversa. Y como son dos factores, pues van a haber dos paréntesis aquí. Entonces, en la primera fracción ponemos 20 sobre 15. Y en la otra ponemos al revés. 800 sobre 500. Y bien, ahora solo falta resolverlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues más rápido sale simplificando. Se eliminan estos dos ceros. Después, al 20 le puedo sacar quinta, ¿no? ¿Cuánto es quinta de 20? 4. Entonces queda un 4. Entonces arriba queda 4, 8 y abajo 15. Entonces solo me queda directamente, ¿cuánto es 4 por 8? ¿Cuánto es? 32. Ajá, 32. Entre 15. Este 60 que está debajo de la X, ¿qué es lo que pasa a hacer al otro lado ahora? Multiplicar. Multiplicar. Entonces cuando esto pasa a multiplicar, nos quedaría 60 entre 15 por 32. ¿Cuánto valdría X entonces? ¿Cuánto es 60 entre 15? Esto. Es 2. Y eso por 32. ¿Cuánto es? Respuesta final.
¿Cuánto es 2 por 32? Pero ¿Sí? entre 15 y 2 Ah, no es 2, es cierto. ¿Cuánto es? es 4. 4, exacto. Entonces, 4 por 32, ¿cuánto es? 128. 128. Entonces, la pregunta era, ¿cuántos minutos va a durar la lectura ahora? La respuesta sería 128. Si lo queremos 128. ver en horas, ¿cuántas horas serían? Serían 2 horas con 8 minutos. Perfecto. Y ahí ya está resuelto el problema. ¿Preguntas con eso? Todo claro. Todo claro, ok. Bien, veamos otro. ¿Qué tal les va? Y pues ya entramos al tanto por ciento. Ok, vamos con este. El número 7. Traten de hacer ahora el 7. Aquí les voy a dar 4 minutos. Pueden irlo haciendo.
Listo. Ya vamos a empezar. Pero se nos añadió alguien más. Así que vamos a añadirlo acá. Milena. Perfecto. Entonces, vamos a ver a quién le va a tocar hacer ese ejercicio. Ok, Milena. ¿Qué tal, Milena? ¿Puede activar su audio? Sí, profe, aquí estoy. Ok, perfecto. Entonces, usted pudo ver la grabación de la clase anterior, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, vamos a ayudarnos con este problema. Si que acaba de entrar, no se preocupe, pero más que todo me va a ayudar a responder algunas preguntas. ¿Puede leer, por favor, el problema 7 que está aquí señalado? No le escuchamos bien. Ahora sí. Sí. Se escucha bajito, creo que anda con auriculares. Sí. Si se los quita, tal vez sí se escucha más fuerte. Ahora sí. Sí, mejor. Ok. 6 hombres trabajando durante 9 días a razón de 8 horas diarias han hecho los 3/8 de una hora. Si se refuerzan con 4 hombres y los obreros trabajan ahora 6 horas diarias, ¿en cuántos días terminará la obra? Gracias. Pregunta, ¿qué cosas se están comparando en este problema, Milena? La cantidad de obreros, Perfecto. los días que se dilatan en hacer la obra y las horas que tienen de trabajo. Excelente. Así es. Días, horas, hombres. Perfecto. ¿Qué más? Hay otro factor. ¿Cuánto están terminando de la obra? Exacto. Vamos a poner entonces el factor, la obra en sí, el avance que tienen de la obra. Entonces noten bien, hay problemas que hay que tener cuidado y ver bien todos los factores. Y copiemos los datos entonces. Aquí hay 4 factores. Entonces van a haber 4 columnas. 2, 3, aquí está. Bien, copiemos los datos. ¿En cuál está la incógnita? ¿En cuál de los 4 factores? En los días. Ajá, entonces podemos poner aquí días, que es el primer factor. El segundo factor, los demás no importa el orden. Vamos a poner hombres. En el otro vamos a poner horas, para diferenciar. Vamos a poner horas con una R. Y la otra sería la obra, la cantidad de obra. Entonces comencemos. En el primer caso, ¿cuántos días llevan en el trabajo? 9. Entonces ponemos aquí 9 días. ¿Cuántos hombres trabajan? 6. Perfecto, 6. ¿Cuántas horas trabajan? 8. 8, exacto. ¿Y cuánto logran hacer de la obra? ¿Cuántas partes? 3/8. Excelente, 3/8. Vamos la siguiente condición. Acá se nos preguntan los días. No sabemos cuántos días van a terminar. ¿Cuántos hombres trabajan ahora? 10. 10, correcto. ¿Pero por qué 10? ¿Quién me puede aclarar eso? 6 más 4. Exacto, Porque miren. se dice que se refuerza. Exacto. Aquí hay muchos que cometen el error de poner simplemente 4. Pero como dice, se refuerza, significa que vas a añadir más, como ya dijo Milena. Y por lo tanto, aquí son 10 hombres. ¿Cuántas horas trabajan ahora? 6. Exacto. Y la pregunta es, ¿cuánto falta del trabajo? Ahí harían 8 de 8 de la obra. Ajá. Entonces,
8 de 8 es el total, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando vimos fracciones? Sí. Entonces, si ya llevan 3 de 8, ¿cuánto hacen falta? Habría que restar 8 de 8 menos 3 octavos. Ujú. ¿Cuánto da eso? Véanlo bien, es como 5 que... octavos. Exacto, 5 octavos. Es como que la obra total se divide en 8 partes. Y las primeras 3 partes ya se hicieron. Y lo que nos están preguntando es cuánto falta de tiempo para terminar el resto. Y obviamente, ¿cuánto es el resto? Si llevamos 3, nos faltan 5. Y así en total 5. ya hemos terminado la obra, que son 8 partes de 8. Bien, aquí ya tenemos todos los datos. Ahora solo falta establecer el tipo de relación que hay entre días. Mientras más hombre haya, va a tardar más días o menos días la hora. ¿Serían menos días? Exacto, miren. Entonces, como van en dirección contraria, ¿sería directa o inversa? Inversa. Exacto, aquí es inversa. Vamos con la otra. Ahora es horas y días. Bien, mientras más horas trabajan al día, ¿va a durar más o menos días el trabajo? Menos días. Excelente. Ahí está. Trabajan más horas al día, duran menos. Entonces, ¿directa o inversa? Inversa. Exacto. Y por último, la hora. Veamos. Mientras más falte de la obra, ¿qué va a pasar? ¿Voy a tardar más días o menos días? Más días. Más días. Entonces, miren, ambas crecen. Entonces, ¿directa o inversa? Directa. Directa, así de fácil. Y listo, ya hemos establecido el tipo de relación. Ahora solo vamos a escribir las divisiones. Y recuerden, pongo la primera en este sentido para que salga más fácil. X entre 9. ¿A qué va a ser igual? Como hay 3 factores adicionales, pues voy a poner 3 paréntesis. Y en cada paréntesis va a haber una fracción. Y empecemos. En cuanto a las horas, como es inversa, va en sentido contrario. Y pongo 6 sobre 10. En cuanto a las horas, inversa igual, sentido contrario. Entonces, 8 entre 6. Y la hora, como es directa, va en el mismo sentido. 5 octavos entre 3 octavos. Ahora solo tengo que hacer toda esa multiplicación. Pero para eso, recuerden, es más sencillo la simplificación. Vamos a simplificar. Entonces, miren, ¿qué se puede eliminar en esto? ¿Qué se puede simplificar? El 6, con el 6, con el 6. Perfecto, se van. ¿Qué más? Se puede sacar mitad de 10 y mitad de 8 también. Ajá. Aquí queda 5. Aquí queda 4. 4. Ahora bien, en esta fracción, como ambas fracciones están divididas entre 8, se pueden simplificar. Y es como que tengamos 5 entre 3. Y este 5 de arriba se simplifica con este otro 5. Ya desapareció y solo nos ha quedado un 4 arriba y un 3 abajo. Entonces todo esto da 4 tercios. Para finalizar, este 9 que está dividiendo la X, ¿qué pasa a ser al otro lado? ¿Qué pasa a ser? A multiplicar, A ¿no? dividir. A No, multiplicar. al lado izquierdo está dividiendo. Entonces pasa a ser Sí. siempre lo inverso. Pasa a multiplicar. Y ahora miren, puedo simplificar algo ahí. Sí, el 9 con el 3.
tercera 1. Tercera. Tercera 3. Entonces, respuesta final, 4 por 3. ¿Cuánto nos da? 12. 12. Entonces, noten, ¿qué decía la pregunta? ¿En cuántos días terminarán? Como ya avanzaron 9 días, ahora les hacen falta 12 días. 12 días. Y eso es la cantidad de días en la que terminarán. Si por casualidad nos hubieran preguntado cuánto tiempo duró la obra, ¿qué responderían? Se sumaría 12 más 9, que sería 20. 21. Entonces, la obra total duró 21 días. Pero en lo que hace falta para que se termine, ¿cuántos días termina la obra? 12 es la respuesta a este problema. ¿Preguntas ahí? ¿Los demás? No hay. Cristian. Ninguno, César. profe. Perfecto. Y Cristian lo vamos a añadir a la ruleta en la próxima. Entonces, hasta aquí hemos terminado el primer tema, que es regla de 3 compuesta. Vamos con el siguiente, que es el tanto por ciento. De hecho, este es tema de examen, el tanto por ciento. Así que pónganle atención. Para el tanto por ciento, lo primero que hay que saber es que es algo similar a fracciones. En fracciones, como ya vimos en el problema anterior, el total de algo se puede dividir en partecitas más pequeñas. Algo similar ocurre aquí, solo que aquí ya nos definen en cuántas partes se está dividiendo el total. Y eso es en 100 partes. Por eso de ahí viene su nombre, tanto por ciento. Y se simboliza con este símbolo. Por ejemplo, el decir 8% de algo significa que yo estoy agarrando 8 partes de las 100 disponibles de ese algo. Y la palabra de, ya más adelante lo vamos a ver, pero ya se los he ido mencionando poco a poco, que representa una multiplicación. Entonces, cuando yo hablo del 8% de 48, significa agarro 8 partes de las 100 de, como es de, la multiplico por 48. Cuando yo hago esta operación, multiplico 8 por 48 entre 100, ya nos da el valor de cuánto es realmente lo que significa. Y aquí tienen un ejemplo de lo que les estoy mencionando. Dice, ¿cuál es el 25% de 150? Entonces, según lo que les acabo de explicar, 25%, ¿qué significa? Que agarro Que va 25 Ajá. de 100. Así, entonces sería 25 de 100 de, como es de, multiplico por 150. Y aquí comenzamos solamente a simplificar. Y simplificamos. Este 0 se va con este 0. Ahora el 10 le puedo sacar quinta, me da 2. Quinta de 15 me da 3. Entonces me queda 25 por 3, que es 75, ¿no? Entre 2. ¿Cuánto es 75 entre 2? ¿Cuánto nos da? 17,5. Exacto, miren la misma respuesta. Entonces es equivalente a hacerlo de esta forma. Otra manera de hacerlo es la que está aquí en el folleto, que es mediante una regla de 3. Uno compara el 100%, siempre lo representa el total. Como aquí el total es 150, entonces a 100 le corresponde el total, que es 150. Y al porcentaje, que es 25, le va a corresponder una incógnita. Aquí va. O un porcentaje. Entonces hacemos la regla de 3, como anteriormente, y despejamos y miren, nos da la misma respuesta. Ambas maneras de hacerla son válidas, pero la primera es un poquito más directa. Ahora bien, el porcentaje también lo puedo reescribir en forma decimal. ¿Cómo? Valiéndome del hecho de que representa una fracción. Y ya decíamos anteriormente en la clase 1 que una fracción también puede representar un decimal finito o periódico. Entonces miren, por ejemplo, si yo quiero calcular el 12% de algo,
Y en vez de multiplicarlo por 12 sobre 100, como hice en el caso anterior, solo lo escribo en su forma decimal, que 12 entre 100 es 0.12. Entonces lo mismo que esté diciendo, 0.12 por 1500. Así he sacado el 12% de 1500. ¿Preguntas con estas maneras de ver los porcentajes? ¿O si se entiende? Ok, entonces continuamos. Noten que el porcentaje también puede ser fraccionario. No hay ningún inconveniente. Para hacerlo, se hace de la misma forma. Aquí lo hicieron por regla de 3. Comparan el 100% con el total y el porcentaje con la parte que le asignan. Despejan y ya les da la respuesta. No hay ningún problema. Vamos a ver. Avanzando, porque esta es una parte bastante fácil. Ya ustedes lo han practicado desde primaria, creo incluso. Vamos a centrar más adelante en lo que realmente es los problemas, la resolución de problemas. Vamos a ver este ejemplo, porque esto es lo que sale en la prueba. De hecho, les mencioné en el grupo por error de que ya está la prueba de aritmética. Todos los grupos que comenzaron desde el primer día de clase oficial ya están ahorita en la prueba y les digo, sale este tema, que es tanto por ciento y salen problemas, no tanto como lo anterior, que era la definición. Solo que ustedes lo van a hacer en cuanto terminen la unidad. Ya nos hacen falta solo 2 clases más para terminar la unidad. Después ya vamos a ir al ritmo de ellos. Clase 1, una clase correspondiente. Lo que he hecho hasta el momento es tratar de sintetizar lo más importante de cada clase para que nos vayamos poniendo al mismo nivel de ellos. ¿Ok? Bien, ¿puedes leerlo por favor, Jordan? Este ejemplo 3.1. Jordan, ¿puedes activar tu audio? De aparatos electrónicos decide dar 30% de descuento en toda su mercancía. Si el precio normal de un televisor es de 6.000, ¿cuánto se pagará en caja? Gracias. Entonces, miren, este problema es muy útil. El tanto por ciento es muy utilizado en la vida cotidiana. Todos ustedes en algún momento van a tener algún negocio, van a tener que trabajar para alguna empresa o lo que sea, y a veces es muy útil hacer descuentos, hacer promociones de este tipo. Entonces, si ustedes no saben porcentaje, pues no van a poder hacer eso, les van a dar vuelta. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente hay que calcular. Si dice cuánto se pagará, hay que saber la diferencia. 30% es lo que se paga o lo que no se paga. ¿Quién me podría responder eso? Lo que no se paga es el 30%. Exacto, porque es un Le quito. descuento. Entonces, si yo tengo el 100% de algo, me quitan el 30% de descuento. ¿Y cuánto es lo que pago en realidad? ¿Qué porcentaje? El 70% del precio sería. Exacto, 70%. Entonces aquí hay que analizar un poquito. Y ven, aquí está la solución. Como les dije anteriormente, 70% es lo mismo que tenga 0.70 multiplicado por el precio del artículo, que son 6.000, nos da el nuevo valor, que eso es lo que se paga, 4.200 córdobas. Esa es una manera de hacerlo. Y la primera, que también es válida, primero saco el 30%, que en este caso da 1.800, y se lo resta al precio original. 6.000 menos 1.800 nos da el mismo resultado, 4.200. ¿Preguntas con ese problema? Todo claro. Ok. Vamos al siguiente. Vamos a pedirle la ayuda a Joshua ahora. Joshua, ¿puedes leerlo, por favor? El ejemplo 2. Sí.
Un ganadero tiene 240 reses, de las cuales 25% se enferman. De las reses enfermas, solo un 5% sobrevive y un 30% de las que no enfermaron se vendieron. ¿Cuántas reses le quedaron al granjero? Ok, gracias. Entonces noten, ¿cuánto es el total de las reses en este problema? ¿Qué dicen? Noten, al principio habían 240 reses, ¿verdad? Dice que el 25% se enferma. Entonces lo que están calculando ahorita es eso, ¿cuánto se enfermó? Calculan 25% de 240. Lo calculan acá, multiplicándola por 0.25, ya nos da que se enfermaron 60 reses. ¿Qué significa eso? Que el resto, las 180, quedan vivas, quedan normal. Y la pregunta dice, ¿cuántas reses le quedaron al ganadero? Pues obviamente le van a quedar estas, porque ni se enfermaron ni nada. Pero también le va a quedar otro porcentaje de las que se enfermaron, que dice que es el 5%. Y aparte de estas que vivieron, se vende un 30%. Entonces se divide en otros casos el problema. Entonces miren, de las 60 reses que se enfermaron, calculamos el 5%, perdón. Y aquí está que 5% es 0.05 por las 60. Significa entonces que sobrevivieron 3 reses de las 60 que enfermaron. Y recuerden, anteriormente nos habían quedado 180 sanas. De esas 180, 30 se venden, 30%. 30% es 0.3 por 180, o sea, 54 reses vendidas. Entonces, ¿cuántas quedan en total? De las que estaban sin enfermar, 180 menos las que se vendieron, solo nos quedó 126. Y de las que se enfermaron, pero que sí sobrevivieron, fueron 3. Entonces sumamos estos dos resultados y ya tenemos el total, que solo el ganadero se queda con 129 reses. ¿Preguntas con este problema? ¿Se entendió? Sí, todo claro. Ok, César, no hay duda. No, profe, por el momento no. Perfecto, entonces vamos a ver qué tal les va. Vamos a hacer unos problemitas sencillos ahorita y después los vamos a complicar con los de entrenamiento. Vamos, entonces traten de hacer ahorita el problema 19. Ese está bien sencillo. Les voy a dar 2 minutos para hacerlo. Empiecen pues. Problema 19.
Joshua ya terminó. Vamos a esperar que termine el tiempo. Perfecto, Joshua ya lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Saqué primero el porcentaje de la ganancia por caja unitaria, por una unidad de caja, y después lo que me daba lo multiplicaba por las 80 cajas. Perfecto. Hagámoslo entonces. Noten, dice él que lo saca por caja. ¿Cuánto le cuesta cada caja? ¿En cuántas las compra? Joshua. En 60 córdobas cada Cada uno. caja la cobra. Ajá. Entonces, ¿cuánto es la ganancia? Dice que el 60%. O sea, multiplicamos 0.6 por 60. ¿Cuánto les da eso? Da 36. 36. Exacto. Entonces, por cada caja él gana $36. Entonces, ¿cuánto va a ganar en total? Solo la multiplican por estas 80. ¿Cuánto les da? Da 2880. 2880. Bien hecho. Así es. Pregunta, ¿alguien lo hizo de otra forma? Y le da la misma respuesta. Al parecer no, pero bueno, no es la única manera de hacerlo. ¿Cuál pudo haber sido otra manera de hacerlo? Es que todo es el orden. Otra manera de hacerlo, miren, sería calcular primero el costo total, que sería multiplicar los $60 por las 80 cajas. Ya tienen el costo total y luego le sacan el 60% y les tiene que dar la misma respuesta. Solo es un poquito de variación en el orden, pero es lo mismo. La misma respuesta, el mismo análisis. Ok, entonces ven que está bastante sencillo. Ya lo vamos a complicar un poco, no se preocupen. Pero mientras uno fácil más. Vamos a ver. Vamos a hacer el 23. Igual, les voy a dar 2 minutos porque estos son bastante sencillos. Pueden empezar a hacer el 23.
Perfecto. Vamos a hacer ahora uso de la ruleta. Joshua ya terminó, pero vamos a ver, ya participó, si le queda. Veamos quién más se ha añadido. Cristian. Vamos a añadir. Listo. A Alice se le fue el internet. Listo, ahora sí. Ok, le va a tocar a Mario entonces. Mario, puedes activar tu audio. Vas a ayudar a resolver este problema 23. Mario, ¿puede activar el audio? Listo. Okay. Bueno, parece que tenía interferencia. ¿Puedes intentar activarlo de nuevo? Listo. Habla, queremos ver si tiene buena señal. No te escuchamos nada. Si tienes auriculares, puedes quitártelo. Puedes conectarlo para que usemos el micrófono del dispositivo. Intenta hablar. Algo mal parece su señal. Ok. Vamos a hacerlo de nuevo entonces. No lo logramos escuchar bien. Ok, le toca a Alison ahora. Alison, ¿lista? Sí, Ok, entonces, ¿puedes leer el problema 23? en un partido de baloncesto, Ricardo encestó 4 tiros de 3 puntos, 6 tiros libres y 8 de cualquier otra parte. Si en total hizo 40 tiros a la canasta, ¿cuál es el porcentaje de efectividad? Gracias. Pregunta, Alison, ¿qué entiendes tú cuando te dicen porcentaje de efectividad? ¿A qué se referirá eso? Es la efectividad que tiene de encestar los tiros. Exacto, así es. Entonces la pregunta es, ¿cuántos tiros encestó? 40 tiros. Esos fueron los tiros que hizo, ¿verdad? Pero ¿será que todos los encestó? No. Porque si todos los hubiera encestado, hubiera sido el 100% y creo que nadie tiene esa efectividad. Pero entonces, ¿cuántos tiros encestó en realidad? 21. Exacto. Encestó 4 de tiros de 3 puntos, 6 de tiros libres y 8 de cualquier otra parte. En total, ¿cuánto es? 4 más 6 más 8. 18. 18. Entonces, cuando dice porcentaje de efectividad es los que entraron del total. Entonces, hagámoslo pues. El total, todos de acuerdo que son 40 tiros, ¿verdad? ¿Con qué se comparaba el total siempre? Les había dicho. ¿Con qué porcentaje, Alison? Con el 100. Exacto. Entonces, 40 equivale al 100%. Ok. Y los 18 que tenemos acá, vamos a este 8, equivale a un porcentaje desconocido. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues multiplicamos en cruz. Nos queda x por 40
igual a 8, 18%. ¿Verdad? Y este 10 que está acá, ¿qué pasa a ser al otro lado? 40, perdón. 40. ¿Qué hacemos con este 40? A dividir, exacto. Entonces queda que aquí es igual a 18 por 100 entre 40. Calcula eso. ¿Cuánto te da si pasamos a dividirlo entre 40? ¿Cuánto le da? 45. Entonces la respuesta sería el 45. Así nomás o te da con decimales. Así nomás. Ok, entonces 45% sería la respuesta. Ese es el porcentaje de efectividad. Entonces ven, no es una persona tan buena que digamos. Porque un buen porcentaje de efectividad sería arriba del 60, 80 por ahí. ¿Preguntas con este ejercicio? Alison, ¿se entendió? Sí. Ok. Vamos pues a complicarlo un poquito más. Vamos a ver, estos son de 3 compuestas. En lugar de porcentajes. Ok, vamos a hacer cierta variante ahora. Intentemos el problema 9. Aquí hay unas palabritas bien interesantes. Quiero que lo intenten. Les voy a dar para resolver este. Igual va a ser al azar, así que háganlo todo. Les voy a dar 3 minutos. Que es un poquito de pensar, pero no tanto. Así que empiecen. Problema número 9.
¿qué tal les fue en ese problema? ¿Alguien no pudo terminar? Parece que Joshua. ¿Cómo lo hiciste, Joshua? No lo terminé en sí porque no puedo llegar a ninguna de las respuestas que están ahí. Ok. Pero entendí bien que B es un 15% de A. O sea, un 15% de B es de A, pues básicamente. Restando los porcentajes que tienen los dos en comparación con C. Pero, ¿cómo puedo hacer yo para llegar a un número directo de las respuestas que están abajo? No sé. Ok. Bueno, analicemos el problema. Fíjense acá que en este problema no es difícil. La clave es saber leer matemáticas, en otras palabras. Ya anteriormente les dije un adelanto. Esto lo vamos a ver más a detalle en álgebra. Pero la palabra de, ¿quién recuerda qué significa? ¿Qué operación matemática? Se lo dije hace Multiplicación. poco. Exacto. Y la palabra es, ¿quién sabe qué significa? ¿Qué significará la palabra es? Igual. Igual, correcto. Entonces traduzcamos la primera oración. Dice A es el 25% de C. Entonces podemos escribirlo como A, en vez de poner es, decimos igual, A es igual, 25%. ¿Cómo escribíamos 25% en decimales? 0.25. Así, entonces A es igual a 0.25 multiplicado por ¿quién? Por C. Por C, correcto. Ya tenemos esa primera ecuación. Tratemos de hacer lo mismo con la siguiente. ¿Qué dice? ¿Cómo la voy a escribir la siguiente? B es igual a 0.40 por C. Exacto. B es igual a 0.40, o sea 0.4, que es lo mismo, de C. Ahora, ¿cómo sé esto? ¿Qué parte de B es A? Ahora esto nos va a remontar a una clase anterior que era de fracciones. Recuerden, en las fracciones siempre hay dos elementos, un numerador y un denominador, ¿verdad? La pregunta es, ¿quién representa la parte? ¿El numerador o el denominador? ¿Y quién representa las divisiones totales? ¿Alguien lo recuerda? Pongamos Las un ejemplo. partes, Ajá. el Continúa. numerador y las divisiones, el denominador. Exacto. Ahí. Entonces dice, ¿qué parte? O sea, me está hablando del numerador. ¿Qué parte de quién? De B es A. Entonces, ¿quién es el numerador? ¿A o B? Hay que leerlo bien. La B. pregunta que... ¿Quién es el numerador? B. B. ¿Todos están de acuerdo que es B? Veamos bien. Miren, ¿qué parte? ¿A quién se refieren a qué parte? ¿A B o a A? La palabra es esencial. ¿Qué parte? No, es A. Porque dice que Exacto. parte de B. Ajá, entonces D se refiere de donde me estoy basando. Recuerden, por ejemplo, si yo tengo 3/5, un ejemplo aleatorio, significa que estoy tomando 3 partes de 5, ¿verdad? Por lo tanto, aquí, si yo lo leo bien, ¿qué parte de B? O sea, B va a ser abajo y la parte, me están preguntando, es A. Lo que yo quiero hacer es la división A entre B. ¿Se entiende mejor ahora?
Sí. Entonces, mi problema realmente es encontrar cuánto es A sobre B. ¿Cómo lo hago? Pues me baso en estos datos que ya tengo y sustituimos. ¿Quién recuerda a qué era igual a? Al 25% de C. O sea, Al 0.25. 0.25%. Exacto. ¿Quién recuerda cuánto es P? 0.40 por C. Pregunta, ¿hay algo que se pueda simplificar ahí? La C. Exacto. Se eliminan la C. Y ahora ya puedo dividir. ¿Cuánto es 0.25 entre 0.4? O, si lo queremos, ¿cuánto nos da? 0.625. Ajá, ¿y eso cuánto equivaldrá en fracción? 5 octavos. 5 octavos. Así es. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Inciso A. Ahora, ¿cómo saqué el 5 octavos? Hay muchas maneras. Una es usando su calculadora. Buscan el botón donde sale fracción y tocan Shift y ese botón y ya les da la respuesta en fracción. La otra manera es viendo cómo es una división, pues esto se elimina, al igual como eliminamos los ceros y es como que esté dividiendo 25 entre 40, porque recuerdan que este 4 es de 40, no de solamente 4. Y sacamos quinta, nos va a quedar 5 octavos. ¿Preguntas ahí? ¿Está claro? Joshua, ahora sí se ve cómo se obtenía. Quedé un poco confundido con lo del 5 octavos. ¿Me lo puede volver a explicar? Ok, vamos a ver. Hasta aquí, claro, ¿verdad? Que se elimina en la C. Sí. Ok, entonces reescribamos. Recuerda, 0.25 es como que yo tuviera 25 entre 100. Ahí está bien, ¿verdad? Ajá. 25 entre 100. Y 0.4 es como que tuviera, ¿qué cosa? 40 entre 100. Exacto, 40 entre 100. Entonces, al tener esta división, ¿qué puedo eliminar? Los 100. Los 100, exacto. Se eliminan los 100 y me quedaría 25 entre 40. Y ahora, ¿cómo hago 25 entre 40? Sacamos quinta. Quinta de 25. Ah, ya. 5, ¿no? Y Lo quinta de 40. simplifica. Ah. 8. Entonces ya depende. Si la respuesta me hubiera dado decimal, hubiesen puesto el 0.60 y algo que les dio. Pero como me lo pedían en fracción, pues lo hicimos de esta forma. Ahora sí, preguntas. No hay. Yo, profe, una, creo. ¿Cuál es? O sea que cuando lleva un ejemplo así, el 40% lleva el 0, al final se pone solo el 4, no sé. Ah, por ejemplo, en vez de poner 0.40, pusimos 0.4. Sí. Sí se puede porque es equivalente el valor. Solo que hay que recordar que si lo vas a regresar a la forma de fracción, no vas a poner 4 entre 100, sino, como hicimos aquí, era 40 entre 100. Solo hay que tener cuidado en eso, de convertir. Porque esto, cuando está después del punto, realmente es de las centésimas, de las décimas, los dígitos. Sí, César, ahí. Sí, profe, ya. Ok. ¿Otra pregunta? Bien, entonces esa era una variante. Vamos a ver ahora qué tal les va con este. Con el 10.
Igual les voy a dar un poquito de tiempo porque no son tan comunes estos problemas, pero sí son así un poquito de análisis. Vamos, les voy a dar un poquito más. 4 minutos para hacerlo. Puse 40. Pueden intentarlo para mí. ¿Alguien pudo terminarlo? Ok, parece que no, entonces vamos a elegir al azar. Profe, Dime. soy yo, aparezco 2 veces en la chuleta.
Sí, aparece dos veces. Ok. Alison ya había pasado. Entonces vamos a quitar a César. Está duplicado. Y creo que falta la última de la lista. No tiene problemas ahorita para poder participar. Y entonces le toca a Jordan. Jordan, ¿qué ideas hiciste en este problema? A ver si puede activar su audio. La última vez no lo escuchamos bien, creo. No la he hecho, profe. Ok, ¿y qué idea se le ocurre? La estaba intentando hacer, pero no me da ninguno de los resultados de ahí. Ok, veamos. Bueno, vean, en este tipo de problemas es conveniente dos cosas. Primero, observen, nos dan por algún lado cuántas aves hay en el problema. Jordan. Por ciento corresponde a gallinas, dice. Ajá, pero el número total en número lo conocemos. Se podría decir que es 100, porque, por ejemplo, le están diciendo que el 40% de 100 le puedes poner. De las aves son gallinas. De todas las aves son gallinas. Exacto, entonces así como dice Milena, cuando en un problema no aparece por ninguna parte la cantidad total y estamos trabajando con porcentajes, es conveniente usar un múltiplo de 100. El caso más común es 100. Entonces, si suponemos que hay 100 gallinas al principio, Jordan, ¿cuántas gallinas habrían entonces? El 0.40 de 100. ¿Y cuánto es Pero eso? se multiplica. Jordan, ¿cuánto te da? ¿Cuánto? El 40% de 100, Ajá. ¿cuánto? El 40, 60. ¿Por qué 60? Porque el 40% de la gallina corresponde, entonces quedan de gallinas 60 gallinas. 60% de gallinas, ¿no? Aquí te dice el 40% 40, corresponde. Cuando dice corresponder, es que es esa cantidad de gallinas. Ajá. Entonces, como hay 100 al 40. principio, el 40% de 100 son 40, ¿no? Entonces vamos a suponer que hay 40 gallinas. Por esa razón. Ok, ya tenemos el número de gallinas. Y dice si se ha vendido el 20%. Entonces, ¿en qué porcentaje ha disminuido el número de aves? Calculemos el 20% de 40. ¿Cuánto sería? 20% de 40. 20. Era 20 entre 100, recuerden, por 40. ¿Cuánto da eso? 8. Entonces, ¿qué significa? Que solo se han vendido 8 gallinas, ¿verdad? 8 gallinas. Pero ¿cuántas aves habían al principio? 100. 100. Y si de esas 100 solo se fueron 8, ¿qué porcentaje representa? El 8%. Exacto, así es. Porque por esa ven la facilidad de trabajar con 100. Porque cualquier porcentaje es realmente el número entero. 40% de 100 es 40, el 50 es 50, el 8% es 8. Entonces, como estoy agarrando 8 de las 100, pues eso es 8%. Entonces ya tendríamos la respuesta. No estaba tan difícil, ¿verdad? Solo era ver ese pequeño
sugerencia, cuando están el total, podemos utilizar que la cantidad total es 100 y así todo va a ser proporcional. O podemos usar 200, 300, 1000, que ustedes quieren. Entonces que sea un múltiplo de 100. ¿Preguntas con este ejercicio? Todo claro. Yo tengo una duda, profe. Siempre y cuando no nos pongan un número exacto al cual sacarle el porcentaje, ya teniendo nosotros un porcentaje, como en este caso que tenemos el porcentaje de la gallina, ¿bien podemos ocupar el 100? Sí, es opcional. Ya le dije, puede ser 100 o múltiplo de 100. Puede ser, ya les dije, 200. Si lo hubiéramos hecho con 200, por poner un ejemplo, también hubiera dado la misma respuesta. Observen, si hubieran sido 200 al principio, ¿cuánto es el 40% de 200? Saquen el 40% de 200. O sea, 0.4 por 200. ¿Cuánto les da? Joshua, ¿cuánto te da? 80%. 80. 80, no es 80%, sino 80. 80. El porcentaje es el 40. Entonces vean, hay 200 al principio. Le saco el 40%, que es este 0.4, y me da que 80 son gallinas. Ahora dice que se vende el 20. Nuevamente multiplico entonces 0.2, que es el 20%, por las 80 gallinas. ¿Cuánto da eso? 0.2 por 80. Da 16. 16. Entonces, ¿qué pasa? De las 200 original, solo he vendido 16. Entonces, ¿cómo saco el porcentaje? De forma similar. ¿El total cuánto era? ¿De acuerdo? Era 100%, es decir, era 200. A 200 se compara el total siempre con el 100%. Y la parte, que en este caso son 16 que se vendieron, es al porcentaje, y no lo sabemos. Multiplicamos en cruz y nos quedaría que X es igual a 16 por 100 entre 200. ¿Cuánto da eso? Da 0.8. Ven que da lo mismo, el 8%. 0.8, seguro que da eso, es 16 por 100 entre 200. Sí, da 0.8, da 0.8. 8 te tendrías que dar completo. Aquí es 200, recuerda. Y aquí es 100. No le tienes que poner porcentaje, solo es 16 por 100 entre 200. Entonces, miren, de cualquier forma das la respuesta. Sí, da 8. Yo me había comido un 0. ¿Preguntas? Ahora, ¿habrá alguna manera de hacerlo sin suponer cuánto es la cantidad original? Supongo que sí. Sí la hay. ¿Cuál es? Vamos a ver ahorita. Voy a borrar todo esto. Solamente que al darle valor, pues es más fácil porque ya ustedes tienen cantidades enteras, reales, que es más fácil manipular. El análisis abstracto no es tanto. Simplemente van a ir contando, sumando y restando. Pero la otra manera es simplemente ver la correspondencia. Porque vean, aquí dice se ha vendido el 20%, pero ¿de quién? Recuerden que la palabra de significa ¿qué operación? Multiplicación. Así, entonces podemos poner 0.2, que significa ese 20%, de, o sea, multiplicación. ¿De quién está hablando ese 20%? De gallina. De gallina, exacto. ¿Y cuántas son las gallinas? Dice el problema.
Aquí lo tenemos. ¿Cuántos son las gallinas? Será un 40%. Del total. Entonces, significa que este 0.2 se está multiplicando por el 0.4 del total. Y el resultado va a ser cuánto representa del total. ¿Cuánto es 0.2 por 0.4? 0.08. Exacto, 0. Noten 0.8. Pero esto ya es del total porque le estoy agregando esto que representa del total. Entonces, ¿cuánto es 0.08 del total? Es como que agarremos 8 partes de 100. O sea, o igualmente 8%. Ven, ya hay 3 maneras de hacerlo y las 3 nos da lo mismo. ¿Se entendió? Cualquiera de esas 3. Sí, ya no tengo duda, gracias. Ok. Bien, pues ya no creo que nos dé tiempo para hacer otro más. Pero sí, aquí hay varios problemas así. Interesante. Sería bueno que lo fueran haciendo. Les voy a dejar uno de tarea, que es muy común de los exámenes de admisión. Permítanme ver. ¿Dónde está? Ok, háganse el 11 de tarea. Ok. Vamos a pedirle a Cristian que lo lea. El 11. En un bus viajan 28 pasajeros. Si se bajan 7 de ellos en una parada, ¿qué porcentaje sigue en el bus? Entonces, vean, no es complicado. Realmente aquí en estos proyectos no están de los que les mencionaba, pero en la clase de práctica sí vamos a hacer de eso otro. Entonces, les voy a mandar mejor una foto, ¿ok? De la tarea. Pero traten de hacer este, que es uno de repaso. Entonces, vamos a finalizar ahí por hoy, ¿ok? Entonces, recuerden repasar siempre la grabación. Y voy a dejar de grabar ahorita. Listo.